Hola, mi nombre es Francisco Gómez y he elaborado esta sesión, he grabado esta clase con el objetivo de mostrar al equipo docente de la asignatura de Lógica y Metodología de la Enseñanza en la Filosofía del Máster en Formación al Profesorado de la UNED el ejemplo de una sesión online elaborada para esta unidad didáctica. La unidad didáctica que la he titulado La bioética en el ámbito de la racionalidad práctica, en el que veremos cómo la ciencia y la filosofía se conjugan en la parcela de la ética, más en concreto en el de la bioética. Bien, para la implementación de esta unidad didáctica se ha optado por utilizar una metodología innovadora, en concreto es la clase invertida o flipped classroom. Con esta grabación lo que se pretende es mostrar el ejemplo de una clase online que los alumnos visualizarían desde sus casas. Esto se detalla en el apartado de metodología que ha sido entregado en la plataforma ALF. Y bueno, lo que he hecho ha sido dividir la sesión en dos partes. Por un lado, la actividad que tradicionalmente se realiza en casa se elimina, o mejor dicho, se traslada al aula, y la sesión en la que se desarrollan los contenidos es la que los alumnos visualizan desde sus casas, con el objetivo de poder trabajar de una manera más activa y colaborativa en el propio aula con los alumnos. Bien, como se muestra en la unidad didáctica que ha sido entregada al equipo docente, el desarrollo completo de esta unidad consta de 6 sesiones. Vamos a tomar como ejemplo la sesión 4 de esta unidad, en la que se trata el transhumanismo. Antes de comenzar la sesión es importante que se recuerde a los alumnos que deben ir tomando nota e ir apuntando todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión, porque en los primeros minutos de la clase presencial, de la clase en el aula, se resolverán todas las dudas que hayan ido surgiendo. Bien, vamos a comenzar a ver las transiciones de diapositivas que se utilizaría en una clase real y que en vez de entregarlas en un anexo, en PowerPoint, pues he creído conveniente hacerlo en un programa que se llama Prezi, por todos conocidos, y ideando una pizarra interactiva como es esta. Como vemos, aquí muestro los temas o los contenidos que se verían en cada una de las sesiones que he ideado para esta unidad didáctica. En primer lugar, el origen y el alcance de la bioética. En la segunda sesión veríamos las características principales de la bioética y ahí introduciríamos también algunos contenidos propios ya de los debates que nacen con esta parcela de la bioética, que es el uso de los animales para experimentación o para la alimentación humana. La tercera de las sesiones estaría destinada a la ética médica o la ética clínica. La cuarta, que es esta, es la que voy a desarrollar en esta clase grabada, en esta clase online, que trata sobre el transhumanismo. Y la última de las sesiones, la quinta, trataría sobre la composición y función que tiene un comité de ética. Esta clase va a ser un ejemplo de lo que cada una de estas sesiones debería ser. Cada una de ellas tendría una sesión online con unos contenidos, con una extensión o temporalidad aproximada a la que tuviera esta clase, que será alrededor de una media hora, y luego los 50 minutos de clase para trabajar mediante un trabajo colaborativo y en el que he dado muchísima importancia a la reflexión, al debate entre ellos para que puedan fijar de una manera, más a largo plazo todos los conceptos y contenidos que sean tratados en este tema. Bien, pues vamos a pasar a ver los contenidos propios de esta sesión, que es el transhumanismo. Bien. El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural que defiende el convencimiento moral de mejorar las capacidades físicas
intelectuales y psíquicas de la especie humana mediante la aplicación de la ciencia, ya sea médica o ya sea, bueno, científica, tecnológica, con el objetivo de llegar a una especie, como lo denominan ellos, transhumana. Un ser que dejaría de ser humano porque sería superior a él, ¿vale? Buscan el crecimiento personal, físico, cognitivo, intelectual, más allá de las limitaciones biológicas propias de la especie humana. Ante esta cuestión, por supuesto, es necesario tener en cuenta la reflexión ética, y en este caso la reflexión bioética, la que estamos tratando en esta unidad didáctica. ¿Para qué? Pues para establecer un diálogo con la ciencia, para poder abordar los problemas que se derivan de estas cuestiones, problemas que se pueden presentar, pero también para proporcionar a la comunidad científica una reflexión encaminada a mantener una actitud responsable en sus investigaciones y en las aplicaciones de esas investigaciones, porque una ética que no tenga en cuenta a la ciencia pues puede caer en el error de volverse abstracta, pero también una ciencia que no tenga en cuenta la ética pues puede caer en el error de deshumanizarse. No obstante, la reflexión no debe quedarse solo en las fronteras de la ética, sino que debe ayudar a fijar un marco normativo en materia jurídica para poner límites a la modificación humana. Bien, vamos a empezar con el primero de los apartados que he creado, que es el de las herramientas con las que el transhumanismo pues desarrolla esta labor de perfeccionamiento o de mejora en las capacidades humanas. En primer lugar, la ingeniería genética, por ejemplo, por poner un ejemplo. La modificación de los genes con un uso terapéutico para tratar ciertas enfermedades es bien conocido por todos, pero el transhumanismo utilizaría la ingeniería genética para una mejora, un perfeccionamiento de la propia raza humana. Luego veremos la diferencia en los matices que hay entre la ciencia médica y el transhumanismo, ¿vale? La ciencia médica trata enfermedades, intenta solucionar problemas. El transhumanismo, como veremos, lo que hace es modificar a través de, por ejemplo, la ingeniería genética, la raza humana con el fin de perfeccionarla. Otra de las herramientas que es utilizada por el transhumanismo es la eugenesia embrionaria. ¿En qué consiste la eugenesia embrionaria o prenatal? Es la manipulación del genoma humano para alterar o modificar artificialmente la constitución y la estructura del cuerpo humano antes de nacer. Se pueden hacer hijos de diseño o personas con cualidades muy superiores a las de los demás, incluso antes de nacer. Esto lo trataremos después con un libro que vamos a trabajar, en el que pondremos en cuestión este tipo de intervenciones genéticas. También utilizan la biotecnología aplicada al cerebro para potenciar las capacidades sensoriales y cognitivas del hombre, del ser humano. También mediante fármacos que controlen el bienestar emocional y reduzcan el impacto negativo de ciertas experiencias, porque actúan sobre los centros de control y los neurotransmisores del cerebro. También mediante el uso de píldoras de la personalidad que eliminen aspectos negativos como la timidez o que aumenten la capacidad creativa y emocional. También mediante la ampliación de la expectativa de vida utilizando terapias genéticas o métodos biológicos que bloqueen el envejecimiento celular, mediante también la existencia postbiológica, realizando un escaneo de la matriz sináptica del individuo y transmitiéndola después a un ordenador, como una especie de migración de un cuerpo biológico a un sustrato puramente digital. Con respecto a esto, os quiero recomendar una película muy buena que trata
esta existencia posbiológica y que además tratará también las modificaciones genéticas a través de la nanotecnología y demás, que es, la película se titula Transcendence, ¿vale? Y es protagonizada por Johnny Depp. Es una película muy buena que trata este tema y además lo trata de una manera muy profunda y es muy bonita, os la recomiendo. Bien, y también, por ejemplo, otra de las herramientas que utiliza o se pueden considerar como herramientas transhumanas es la crioconservación, en la que, bueno, pues se criogeniza a pacientes enfermos o fallecidos para una posible reanimación futura en una época en la que haya curas a las enfermedades o patologías que sufra el paciente. Bien, bueno, ¿y qué tiene la ética que ver con todo esto? ¿Cuáles son los fundamentos éticos que sustentan a esta teoría? Porque podemos encontrar pros y podemos encontrar contras. ¿Qué defienden los intelectuales o los científicos transhumanistas? Bien, desde el punto de vista de su fundamentación filosófica, sustenta, podríamos decir, en una antropología materialista de raíz empirista. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se concibe al hombre como algo puramente material y sin ningún espacio para la realidad metafísica o trascendente. Es decir, que el hombre se reduce al funcionamiento más o menos perfecto de sus conexiones neuronales. Según algunos autores, estamos en la última etapa del desarrollo del Homo sapiens, en la era del Homo technologicus. Bueno, ¿qué defienden? Pues que podemos continuar con la evolución de la especie humana y podemos llegar a una superior, a una especie mejor y más, incluso más feliz, porque podemos utilizar todos los medios tecnológicos a nuestro alcance, perfeccionarnos, en definitiva. Bien, la teoría transhumanista, como vemos, plantea numerosas cuestiones, tanto en un plano teórico como en un plano práctico también. Pero podemos hacernos algunas preguntas al respecto, porque, bueno, el fin parece bueno, parece perfeccionarnos, ¿no? Parece que la intención es perfeccionarnos y ese fin parece bueno. Pero, ¿quién nos dice que cuanto más perfecto sea física y psíquicamente, cuantas más capacidades o capacidades más desarrolladas tenga, pueda ser más feliz? Porque si de algo trata, desde luego, la ética, y ya desde Aristóteles, es de cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestro comportamiento, cuáles deben ser las guías de nuestras acciones para, por ejemplo, conseguir ser felices. ¿Cómo debemos actuar? ¿Significa que ser mejor o más perfecto nos va a hacer más feliz? La respuesta a esta pregunta, desde luego, no reside solo en una cuestión meramente material, sino también moral. No podemos quedarnos solo con el mecanicismo para intentar ser más felices. Vamos, la ecuación perfección física igual a felicidad no siempre es real. Es más, a veces se puede dar el caso contrario. Porque lo que realmente es el hombre, lo que le hace feliz, está fuera del cálculo meramente material. Está dentro del ámbito de la racionalidad práctica, que es en el ámbito en el que nos estamos moviendo con esta unidad didáctica. Hay cuestiones de carácter práctico a la hora de poner en marcha el plan transhumanista. También, vamos a verlos. El transhumanismo tiende hacia un fin bueno, hacia hacer la vida del hombre mejor y más perfecta. Es un fin al que ha tendido siempre la medicina, desde luego, o la ciencia, o en general el progreso. Pero desde la bioética debemos preguntarnos si este fin puede ser alcanzado a través de cualquier medio. En el núcleo de esta pregunta, de si el fin justifica los medios, desde luego,
está el sentido del valor y de la dignidad del propio ser humano, que hacen que el ser humano sea un ser especial dentro de la naturaleza, a pesar de sus límites y de su finitud, por supuesto. Vamos a ver ahora una postura de un filósofo para quien el perfeccionamiento humano no tiene nada de bueno. Parece algo paradójico, porque si tenemos en cuenta que la perfección, que la excelencia es lo que, por ejemplo, a lo que los griegos siempre nos enseñaban que debíamos tender hacia la arete, hacia la excelencia, nos podría parecer paradójico. ¿Cómo no vamos a querer el perfeccionamiento? Vamos a verlo. El autor se llama Michael Sandel y escribe una obra que se llama Contra la perfección, la ética la ética en la era de la ingeniería genética. Sandel no niega que busquemos siempre la perfección en nuestras actividades vitales, no en el sentido de que aspiremos a lograrla, sino en el sentido de que es el ideal que nos guía, el que identifica la propia actividad y le da su razón de ser, el que sirve como vara de medir lo bien o mal que ejecutamos o llevamos a cabo una acción y nos permite saber si hemos mejorado en su desempeño. Desde luego, Sandel sostiene, y está de acuerdo con los transhumanistas, que sería muy extraña la vida en cualquiera de sus terrenos si no tuviéramos el afán de mejorar lo que hacemos y mejorarnos también a nosotros mismos. Pero ¿por qué se opone Sandel a la perfección? Vamos a poner un ejemplo. Cuando en un juego, en un deporte, se introducen nuevas reglas, se suele hacer con la intención de perfeccionar ese juego. Lo que se intenta hacer es que su práctica se acerque más al ideal de perfección del juego. Voy a poner un ejemplo. El baloncesto. Con el baloncesto, cuando se reduce el tiempo máximo en el que el equipo puede llegar a tirar a canasta de 30 segundos a 24 segundos, como se ha hecho en Europa, siguiendo el ejemplo de la NBA, por ejemplo, pues mejora el juego porque lo hace más vivaz, más dinámico, más rápido y entretenido. Dificulta las técnicas, muchas veces muy conservadoras, de los equipos de baloncesto, que afean el juego y que lo hacen más aburrido. Pero, ¿qué ocurre? Que si lo que hacemos es utilizar o permitir artilugios o maniobras como las que utilizan, por ejemplo, los Harlem Globetrotters, o por ejemplo, si llegamos a modificar genéticamente a los jugadores con el fin de que su capacidad de salto sea ilimitada o que tenga una coordinación motora y visual perfecta para encestar el 100% de los lanzamientos a canasta, pues es muy dudoso que el juego mejorase. ¿Por qué? Pues porque perdería la emoción, perdería el sentido del juego que radica en el esfuerzo, en el entrenamiento, en el sacrificio, la derrota, el fracaso, la victoria lograda con lucha y perseverancia. Unos jugadores perfectos harían un juego perfecto y eso perdería todo interés. Como dice Sandel, el perfeccionamiento eliminaría el don con el que llegamos al mundo, con el que nacemos. Ese don él lo considera como las condiciones y cualidades con las que llegamos al mundo y que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Imaginad, por ejemplo, otro caso, que se pudieran crear unas botas tan potentes que el disparo de un futbolista que las calzara no pudiera ser atajado, no lo pudiera parar ningún portero. Pues no estaríamos perfeccionando el fútbol. Lo que habríamos hecho es estropearlo para siempre. Todo el mundo marcaría goles en cualquier momento. Vamos a ver ahora otro caso, el de la eugenesia, del que hablábamos antes, la modificación genética de los embriones antes de nacer. Bien, imaginad el caso de que pudiéramos seleccionar las características de nuestros hijos antes de nacer. Podríamos elegir que tuvieran un coeficiente intelectual altísimo, que fueran guapos y guapas, altos, altas, fuertes, que estuvieran sanos. ¿Qué ocurre?
que la bioética con respecto a esto plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, el acceso a esa tecnología o ingeniería genética no podría ser para todos igual. El dinero en este caso sería determinante. Quienes tuvieran mucho dinero podrían tener hijos perfectos. Quienes no lo tuvieran, no. Quienes tuvieran mucho dinero podrían acceder a tener esas cualidades motoras para encestar siempre. Quienes no lo tuvieran, no. Es decir, esta tecnología, si no va, estos avances científicos, genéticos, tecnológicos, si no van acompañados de un principio de justicia que pudiera proporcionar igualdad y equidad a toda la población para que pudiera tener acceso a ello, y ese tránsito hacia ese transhumanismo pudiera ser igualitario y accesible para todo el mundo, la ética ya tendría algo que decir. Y desde luego, de una manera no muy positiva, porque se crearían grandes desigualdades. De hecho, con el tiempo se podría llegar a crear una diferencia tan grande entre las personas que tienen acceso a esta mejora, a este perfeccionamiento, que se podrían llegar a crear diferentes, dos tipos de seres humanos, los perfectos y los que no lo son. Imaginaos lo que ocurriría si ocurriera esto. Se podrían justificar las teorías supremacistas que tanto tiempo nos ha costado vencer durante el siglo XX. Bueno, otro problema que deriva de la teoría transhumanista, la autonomía de los propios niños. Por ejemplo, si los padres editan a sus hijos, como cuando te dispones a seleccionar un personaje de videojuego antes de una partida, ¿dónde queda la autonomía de ese propio niño? Porque no ha sido él quien ha elegido qué preferencias tener, qué condiciones traer al mundo, sino que han sido sus padres quienes le han determinado incluso antes de nacer. Es verdad que nadie lo elige, ni los que han sido modificados genéticamente, ni los que no lo han hecho. Pero cuando naces, el autor en el libro lo que nos dice es que cuando naces con un don que viene de suyo. Pero nadie, ninguna otra persona humana ha determinado cómo eres tú. Ha sido la propia naturaleza. Eso es a lo que él denomina un don. La aleatoriedad con la que llegamos al mundo es lo que el autor llama don. Es la particularidad y la diversidad que nos caracteriza y que hace que seamos imperfectos y que sea nuestro esfuerzo individual y compartido el que nos haga mejorar en las acciones de nuestro día a día. Bien, vamos a pasar a ver el último de los puntos, que es el de la diferencia entre el transhumanismo y la medicina. Vamos a ver, la medicina siempre ha tratado de mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Pero de quiénes? Pues es fácil. De aquellos que presentan una deficiencia, una patología, una enfermedad. La medicina ayuda a que una persona que ha visto disminuida su capacidad, por ejemplo, visual por una enfermedad ocular, por poner un ejemplo, pueda recuperar la vista normal. Es decir, la medicina trata de devolver al paciente las condiciones normales compartidas por todas las personas. La medicina cura, elimina una deficiencia. Poniendo este caso de la pérdida de visión, ¿qué es lo que hace un oculista? Pues pretende devolverte la visión óptima y normal, equipararte con las condiciones normales que todo el mundo trae de suyo. El transhumanismo, en este sentido, es diferente. ¿Por qué? Porque en el transhumanismo se parte desde las condiciones óptimas y normales de un ser humano y lo que trata es de potenciar y elevar esas capacidades. No es que contrarreste una deficiencia como lo hace en la medicina, sino que potencia una cualidad normal. El transhumanismo apuesta por trascender la especie humana, por dar un paso más en la cadena evolutiva hacia un ser humano mejorado física e intelectualmente por medio de la genética y la tecnología. Volviendo al caso del oculista. El transhumanismo no se conformaría con devolverte el 100% de la visión, sino que trataría de elevar tu visión mucho más allá de tus capacidades biológicas humanas. Esa es la diferencia. La bioética
debe reflexionar para establecer los márgenes del camino por los que la ciencia debe avanzar, como en esta imagen. Vemos a la ciencia y al camino que va siguiendo. Pues bien, las ciencias de la salud, la innovación biotecnológica, puede y debe avanzar, pero debe ser guiada por un criterio normativo, por un consenso, por un diálogo que no permita abusos ni excesos. Es como la valla de este camino, delimita el camino hacia el que dirigirse, y aquí la bioética y la filosofía tienen mucho que decir. Se ha de reflexionar para crear esos márgenes, ¿vale? Debe ayudar a fijar un criterio normativo, moral, jurídico, para no atentar contra los principios de igualdad entre todos los seres humanos, como estábamos hablando antes, para no permitir el libre albedrío de, por ejemplo, compañías y grandes empresas que con el fin de lucrarse, mediante los prejuicios de sus actuaciones hacia la humanidad, por ejemplo, con experimentación y con medios utilizados para llegar a los fines deseados, tengan una justificación moral e incluso jurídica porque no haya habido una reflexión y no haya habido una normativa que regule esto. La bioética tiene que estar ahí y además tiene que hacer que la ciencia vaya de la mano siempre de la reflexión ética para conseguir sociedades responsables, es decir, frente a una cultura de la propia autonomía, del contrato, del éxito, de la ganancia, del lucro, del interés o de la utilidad. En definitiva, lo que debemos tratar es de mejorar, eso está claro, pero todos debemos tener el derecho a hacerlo. Podemos preguntarnos, ¿debemos perfeccionar? Pero también deberíamos preguntarnos, ¿para qué queremos perfeccionarnos? ¿La perfección nos traería la felicidad? Volviendo al ejemplo del baloncesto. El baloncesto pierde su emoción al tener jugadores que el 100% de las veces encesten la canasta. ¿No ocurriría lo mismo con nuestra vida cotidiana? Bien, pues estas son las cuestiones que plantea el transhumanismo y en concreto la reflexión bioética que se hace con respecto a este tema. Bien, una vez vistos los contenidos de este tema, después en el aula lo que se tratará de hacer es plantear una serie de actividades con el fin de que los alumnos sean capaces de aprender, pero no memorísticamente. O sea, tendrán que utilizar la memoria, por supuesto, porque se les va a plantear en la sexta sesión un examen escrito, pero tienen que aprender haciendo suyos los contenidos, mediante el debate. Para debatir tendrán que reflexionar acerca de los contenidos, tendrán que hacerlos suyos, tendrán que posicionarse y tendrán que defender una postura. Creo que esa es una muy buena herramienta para hacer que el conocimiento sea a largo plazo. Además, no solo tendrán en cuenta su posición o la del grupo en el que trabajen, sino la posición del resto de los compañeros. Podrán tener una visión global y podrán tener una visión multifocal sobre el mismo tema. Y bueno, pues esto es todo. Espero que haya quedado clara la metodología, la dinámica de la clase y también los contenidos, por supuesto. Un saludo.